En su última participación en este espacio, el doctor Alberto Ruscolequier había dejado un tema importantísimo para la economía mundial y lo habíamos invitado a que se sumara en una nueva edición, que va a ser esta, para que hablemos de la desaceleración de la economía en China, que está muy marcada y que nos genera un montón de interrogantes. Alberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Efectivamente, esto es así. Voy a darte simplemente algunos parámetros que confirman la desaceleración de China. Y al hablar de la desaceleración de China, vamos a tener que tener en cuenta que de alguna manera va a repercutir inevitablemente en la desaceleración de la economía mundial, porque China es la segunda economía del mundo en términos de Producto Bruto. Veamos, la crisis inmobiliaria sigue a toda marcha. Los precios de la vivienda siguen bajando y la gente está reticente a las compras. El consumo, que explicaba una parte muy importante de la economía china, está bajando. Hay una propensión cada vez menor de la gente a consumir. El Producto Bruto, que se calculaba en su momento grande en China el año 2023, la verdad, según cálculos de China, y te quiero comentar que ya hay informaciones de economistas muy importantes de Estados Unidos y de Gran Bretaña diciendo que no es creíble el informe de China, de que la economía, que el Producto Bruto del 2023 de China creció el 5,6%. Este índice está muy cuestionado. Respecto a la crisis inmobiliaria, bueno, sabemos que las famosas temas de deuda gigantesca de Evergrande y de Country Garden. También tenemos que decir que si bien es cierto que la economía china, en principio, cuando uno lee la deuda que tiene con respecto al Producto Bruto, pareciera ser no muy grande, pero esa deuda que uno lee en las estadísticas no incluye la deuda que tienen las economías locales o las provincias. Cuando uno suma todo, hay economistas serios del exterior que dicen que si uno suma todo, la deuda de China con respecto a su Producto Bruto excede ya el 100%. Vemos que el precio de la vivienda, como te dije, está bajando. La deuda, te comenté, hay una inversión externa directa en China que está traccionando a la baja. Y hay un dato fundamental, Pepe, vos sabés que el año pasado, 2023, China registró un decrecimiento vegetativo, mayor cantidad de muertes que nacimientos. Y la proyección que había en el año 2019, que se había proyectado que hacia el año 2050 China iba a tener 30 millones menos de habitantes que el año 2019, hoy las proyecciones actualizadas dicen que en el año 2050 China va a tener 110 millones menos de habitantes. La verdad, frente a esto, China revirtió ya hace unos años la política de un hijo único, e inclusive en algunos territorios, no en todos, por ejemplo en Mongolia, parte de China, los gobiernos están dando un plus para las personas que tienen un segundo hijo, por ejemplo $280, y para los que tienen un tercer hijo $700. No obstante, se registra menor cantidad de matrimonios, se registra menor cantidad de nacimientos. En la verdad que es un panorama totalmente diferente. China suponía que luego de esa política de COVID-0 que implicó un cierre brutal, total de la economía china, luego los guarismos iban a volver a ascender. Efectivamente, la pandemia terminó, el COVID terminó, la economía china se recuperó, pero ni de lejos volvió a los índices de crecimiento económicos que tenía pre-pandemia del año 2020. ¿Esto qué quiere decir? Que también va a impactar, como ya lo está haciendo, en el precio de los commodities, entre los cuales la República Argentina cuenta a China como un cliente muy importante. En consecuencia, si bien es cierto que la producción agrícola de Argentina este año va a ser importante, no menos cierto que no va a tener los valores quizás tan grandes como hubiera deseado la República Argentina. Este es un poquitito el programa que estamos teniendo. Cada vez que hablamos de China, te quiero comentar que en este momento, en las últimas semanas, se registra una mayor preocupación en los centros financieros internacionales. A tal punto, respecto de China, en la desaceleración. Pepe, y te doy un dato. El Bundesbank, el Banco Central de Alemania, dice que si la crisis de China se llegara a acrecentar, impactaría en el 1,5% del crecimiento de Alemania. Impactaría en el 1,5% del crecimiento de Alemania, porque la verdad es que hay muchas empresas alemanas que están radicados en China y el 13% de los productos que Alemania importa, los importa de China. Vemos cómo la economía internacional está totalmente codependiente. Un estornudo en la economía de China va a implicar un resfrío bastante importante
en muchos, pero muchos países, Pepe. Alberto, yo te invito, ahora tengo que ir a otra comunicación, pero yo te invito que en un próximo capítulo, en lo que queda de la semana de ser posible, hablemos de, bueno, tocaste varios puntos interesantes y son todos, se ligan entre ellos, pero hay uno que me parece sustancial porque puede dejar a la crisis de Lehman Brothers convertida en un juego de jardín de infantes. Lisa y llanamente. Evergrande, Sunac y Country Garden, los mencionaste vos recién, tienen un poderoso endeudamiento externo a raíz de la política de crecimiento inmobiliario que generó China para salir de la crisis del COVID. Estamos hablando de cifras siderales y para las que tomó crédito internacional. La verdad es que esto podría ser una debacle de proporciones para la economía mundial. Si te parece, lo hablamos en un próximo capítulo. Me parece excelente y gracias por el contacto, Pepe. Un saludo muy cordial. El doctor Alberto Ruscolequier. Seguimos porque tenemos más.